Tenemos la suerte de volver a contar en Luz y Oscuridad bajo el nazismo con el responsable de este programa, con Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola Raquel, un saludo muy afectuoso para todos los oyentes de Radio Sefarad. Que ya habrán visto nuestro título, ya conocen el tema que vamos a tratar. Los juicios de Nuremberg han ocupado un espacio importante en este programa. Le dedicamos una especie de monográfico o sin especie, una serie de programas para hablar de qué crímenes se juzgaron, cómo se realizaron estos juicios, los principales protagonistas. Pero hoy, Fernando, queremos incidir en la figura de Goering y también apoyarnos para ello en esa película Nuremberg que ya pueden ver nuestros oyentes en plataformas. Pasó por el cine, pero ahora ya se pueden ver en diferentes plataformas televisivas y seguro que ha llamado su atención y que muchos de ellos ya la han visto, pero tú nos vas a arrojar luz y guías para entender mejor dónde empieza la ficción y dónde podemos reconocer lo que en realidad pasó, ¿no? Efectivamente. Pues sí, la verdad es que lo decías ahora, aportar un poco de luz y de oscuridad, siguiendo un poco Sí. el título de nuestro serial, ¿no? De nuestro programa, porque hay efectivamente hay bastante oscuridad. La película es una... Yo empiezo por un poco la crítica. No me atrevo a decir cinematográfica porque no soy crítico cinematográfico, simplemente me encanta el cine. Pero la película me gustó mucho, ¿eh? Empiezo por decir que es una película bastante recomendable como mera filmación, como séptimo arte. Yo creo que está muy bien ambientada. El ambiente histórico está muy logrado. La propia sala de Nuremberg, eh, donde se desarrolla gran parte de la película, está muy, muy bien reflejada. Los personajes, la caracterización de los personajes que van apareciendo, ¿no? Algunos de los juzgados y condenados luego a muerte o a largas penas de prisión, pues aparecen también, aunque sean muy secundarios, pero están muy bien reflejados. Streicher, por ejemplo, ¿no? Es uno de los que aparece. O el propio Rudolf Hess. Pero el personaje de Goering es un personaje que está muy bien retratado por el protagonista, por Russell Crowe, Gladiator. Por Russell Crowe, sí, sí, sí. Russell Que, Crowe. que se ha comido 5 gladiadores para convertirse en Goering, perdónenme la broma en este tema, ¿no? Totalmente. Yo creo que la vida en el más allá latino no le ha sentado bien. Sí, pero da muy bien porque precisamente ese sobrepeso que tiene el actor, sobrepeso real que tiene en los últimos años, lo asemeja mucho, ha hecho que la caracterización de Goering en la película está muy, muy lograda. Yo creo que es muy convincente. Y luego además porque tiene un cierto magnetismo, hablo del actor, pero también el personaje al que interpreta, que lo hace atractivo. Y es una de los elementos que quizás llame más la atención en esta película. Ha habido que incluso alguien que lo ha visto como perverso, ¿no? ¿Cómo es posible que un personaje como Goering pueda resultar humano en algunas de las escenas, ¿no? Por ejemplo, la Sí, relación que tiene con su familia, claro. eh, con su mujer, con su hija. Ellas obviamente están en arresto domiciliario, pero no están condenadas. Ellas no van a ser acusadas de los 5 crímenes por los que fue acusado Goering. Entonces, ese lado, digamos, humano, lo digo con todas las comillas del mundo, que refleja la película a muchas personas les puede llamar la atención, les puede chocar, porque seguimos teniendo, que yo creo que es algo que ocurrió también, si recuerdas, por otra película, yo creo que es excelente, que es El hundimiento, ¿eh? Sobre los últimos días de Hitler en el búnker, cuando también fue muy criticado esa visión que se daba de un Hitler envejecido, enfermizo, muy humano, que con sus secretarias, por ejemplo, y su círculo más íntimo, podía ser un tipo encantador, sensible, ¿eh? Y decir, hombre, ¿cómo es posible que un asesino sanguinario como Hitler lo muestres con ese perfil humano? Y es que es precisamente una de las principales conclusiones
del estudio psiquiátrico que hizo otro de los grandes protagonistas de la película. La película tiene dos protagonistas, y es la relación entre un criminal de guerra terrible, el número 2 del Reich, que era Goering, y el psiquiatra Douglas Kelley. Había nacido en 1913, murió en 1958, luego veremos cómo. Douglas Kelley era el psiquiatra, era teniente coronel médico del ejército estadounidense, estaba especializado en criminología, había tratado a muchos soldados durante la guerra de lo que se conoce hoy en día como el estrés postraumático, es muy habitual pues, en situaciones de conflicto. Y en septiembre de 1945 es destinado a la prisión de Nuremberg con una misión muy concreta. Como psiquiatra le encomiendan una misión muy clara, y es decir, tienes que determinar si los dirigentes nazis están mentalmente capacitados para ser juzgados, y para ello vas a tener que realizar unos perfiles psicológicos de los principales acusados. En la película han puesto el foco en Goering, pero ojo, Douglas Kelley estuvo dentro de cada una de las 22 celdas que hubo en Nuremberg. De hecho, él escribe un libro, nada más terminar su misión en Nuremberg, que yo creo que no ha sido traducido al español. Por lo menos el año pasado no estaba traducido al español. Es posible que ahora, después de la película, sí se haya traducido. El libro que él escribe se traduciría directamente como 22 celdas en Nuremberg. Y en ese libro, que ya digo, está escrito, me parece que es en el año 47 o 48, es un libro que escribió prácticamente a continuación de los procesos, él explica todas las 22 reuniones que tuvo con cada uno de los acusados. Ten en cuenta que él estuvo allí 5 meses, durante los 5 primeros meses del proceso, y en esos 5 meses se entrevistó con los 22 principales acusados. Insisto, no solo Goering, también Hess, también Speer. Bueno, y a ellos los sometió a lo que entonces era el sumum de la psiquiatría. Ya sabemos que la ciencia psiquiátrica hoy en día ha evolucionado mucho, ¿no? Pero claro, en el año 46 y 47, lo que él maneja son entrevistas clínicas, el test Rorschach, es este famoso de las manchas de tinta, que creo que en la película también se ve alguna escena. Sí. Y un test es un test que estaba muy de moda, hasta los años 60, incluso 70 en psiquiatría. Y emplea también un test que es menos conocido, en su momento causaba furor dentro del gremio de la psiquiatría, que era el TAT, el test de apercepción temática. Es un test curioso porque en este test se muestran unas láminas al que está siendo en este momento analizado, Goering, unas láminas con escenas ambiguas. Por ejemplo, una mujer junto a una ventana, un hombre observando un cadáver, 2 personas discutiendo, un anciano y un joven. Las imágenes en el TAT, en el test de apercepción temática, están deliberadamente diseñadas para que no quede claro qué está ocurriendo. Y entonces el psicólogo formula algunas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué crees que están pensando? ¿Qué te parece que va a ocurrir después? Pues no sé, la mujer en la ventana, pues yo creo que se va a tirar. O está pensando en su marido que la ha abandonado para irse a la guerra. Bueno, entonces, a partir de aquí, el psicoanalizado tiene que inventarse una historia completa. Entonces, la palabra percepción en este tipo de test significa interpretar una realidad nueva a partir, y esta es la parte interesante desde el punto de vista de psiquiatría, a partir de la propia experiencia, personalidad y mundo interior del analizado. ¿Qué concluye Kelley? Pero también concluye Gilbert. No quiero destripar la película para quien no la haya visto, pero Gilbert es el otro psiquiatra que aparece en la película, que parece que tiene una gran rivalidad con Kelley, con nuestro protagonista, con el psiquiatra protagonista de la película. ¿Por qué? Porque aunque ambos son psiquiatras, siguen escuelas clínicas diferentes. Entonces, en ese aspecto hay una cierta competencia. También avanzo que en la película esa rivalidad se ha exagerado muchísimo más de lo que en realidad parece que fue. Porque Gilbert, que también quería publicar su libro, como no, estaban entrevistando a 22 personas
extremadamente famosas en aquel momento. Cuando publicó finalmente el libro, ya fue una publicación post-mortem, en el prólogo agradece a Kelly el que le hubiera facilitado, o sea, su supuesto rival, el que le hubiera facilitado contactos y entrevistas y le hubiera pasado informaciones de las reuniones y de los En la análisis. película es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. En la película hay una rivalidad furibunda que incluso pretende llegar a Y las la manos. implicación con los sujetos del estudio psiquiátrico, con los criminales nazis, es diferente, ¿no? En la película, al menos, entre los dos psiquiatras. Y en ese aspecto sí parece que se ajusta bastante a la realidad, porque Kelly, que es nuestro protagonista de hoy, realmente sería un personaje de luz, porque de alguna manera él trataba de... No fue entendido en su día, no fue entendido. Porque, ¿qué afirma Kelly? ¿Cuáles son algunas de las conclusiones principales de su relación con Goering? Me voy a centrar solo en Goering, porque, por ejemplo, con Speer, Albert Speer lo clavó. Por ejemplo, Speer fue quizás el único personaje que estuvo en contacto próximo a Albert Speer, recordemos, el ministro de Armamento, el arquitecto de Hitler, el que siempre se ha calificado del nazi bueno, porque reconoció su error, reconoció su culpa y eso le hizo salvar el pescuezo, pero Kelly en este aspecto lo clavó, porque siempre afirmó que Speer no era sincero en sus declaraciones, que era una táctica. Era un tipo muy inteligente, que fue el único nazi de los 22 allí presentes, ¿no? Porque sabes que algunos fueron juzgados en ausencia. Fue el único nazi presente en Nuremberg que se dio cuenta de que si no cambiaba el chip y si no mostraba un aspecto de arrepentido, de nazi arrepentido, lo iban a colgar. Y la verdad es que acertó, porque Speer, que evidentemente lo tuvieron que ejecutar en Nuremberg, porque quiero decir, como responsable del Ministerio de Armamento, es el principal responsable de que la guerra se prolongara 1 año y medio. Sí, también, Fernando, a los aliados les interesaba conservar a Speer con vida, ¿no? Claro, luego escribió sus memorias dentro del Tercer Reich, que son fascinantes, pero siempre él, de una manera muy inteligente, trata siempre de eximir su responsabilidad precisamente de una manera muy paradójica, porque me eximo de mi responsabilidad, pero asumiendo parte de la culpa. Yo solamente veía en Hitler el amante de la arquitectura, de la música, hablábamos siempre de temas que nos interesaban, nunca supe de la solución final ni del genocidio, lo cual es absolutamente falso, porque estuvo en la conferencia de Poznań, en Polonia, donde se habló expresamente de exterminio, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a Goering, algo que llamó muchísimo la atención de ese libro publicado por Douglas Kelly, el psiquiatra, 22 celdas en Nuremberg, es que dice que Goering era con diferencia el preso más brillante de los que estaban allí encarcelados en esas 22 celdas. Y escribió que poseía enorme inteligencia, un extraordinario carisma, gran sentido del humor, gran capacidad de liderazgo, un absoluto narcisismo, la tríada negra, que dicen, y una ausencia casi total de empatía. Lo que viene a decir es algo muy interesante, porque, insisto, estamos hablando de los años 40. Esto luego, en la literatura más reciente, y sobre todo cuando Hannah Arendt publica Eichmann en Jerusalén, que es cuando ella se empieza a preguntar la banalidad del mal, ¿no? Aquel término acuñado por Hannah Arendt. Ella empieza a analizar, bueno, vamos a ver, es que este hombre, Eichmann, es un funcionario, es un burócrata, es un personaje mediocre, insignificante, que no es ningún demonio con cuernos en el sentido clásico, que es como entonces había asociado el nazismo. Antes se pensaba que el nazismo, todos los grandes jerarcas nazis eran seres sanguinarios, malévolos, y en el fondo lo que ya empieza a anticipar Kelly, y luego desarrolla de manera más literaria, más periodística, Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, es que eran personas absolutamente normales. Digo, por favor, entiéndanse las comillas. En gran parte de su vida eran personas normales, podían tener relaciones paterno-filiares perfectas, eran queridos por sus hijos, por sus parejas, por sus subordinados, pero luego
eran auténticos criminales a la hora de aplicar la maquinaria, el rodillo ideológico del Tercer Reich. Lo que él viene a decir, Kelly, que es un mensaje que nos lanza al futuro y que realmente podemos ver. Yo creo que en este aspecto sigue de absoluta actualidad su discurso, es que en determinadas circunstancias cualquier persona y cualquier líder político sometido a una ideología totalitaria, como lo fue el nazismo, como lo fue el comunismo en tiempos de Stalin, también, como lo es el islamismo en este momento, en los tiempos actuales, cualquier ideología totalitaria puede perfectamente dominar psicológicamente la mente de personas que en determinadas parcelas de su vida son personas normales. En el caso de Goering, además, personas normales muy inteligentes, con carisma, con sentido del humor, con capacidad de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, la tesis del psiquiatra que trató a los 22 encausados, y muy principalmente Goering en la película, es bastante moderna. Es bastante moderna, porque es verdad que el discurso de los años 40 y de los años 50 con respecto a los líderes nazi es que eran todos de serie, eran psicópatas. Y la verdad es que no, en muchísimos casos no era así. Claro, y eso es lo más estremecedor, ¿no? Eso es lo que da miedo. Claro, eso es lo que da miedo. Eso es lo que da miedo. Y eso es lo que debe ponernos en guardia siempre, porque es que el criminal y el asesino no siempre lleva una cicatriz en la cara. No siempre babea, no siempre tiene los ojos inyectados en sangre. Entonces sería muy fácil identificarlo, Raquel. El criminal a veces es un tipo apuesto, es un tipo atractivo, que te camela, que te convence y cuando no te das cuenta te pega el hachazo. Y esto es un poco la principal tesis que desarrolla Kelly en esa relación tan especial que tiene con Goering. Yo creo que en la película la relación del psiquiatra con Goering quizás se ha exagerado bastante, esa simpatía, también porque la película hace omisión, o se ve muy superficialmente, que Kelly realmente estuvo reunido con Goering un máximo entre 60 y 80 horas. Tampoco son muchas, Tampoco son muchas. Y estuvo reunido también con los otros 22 acusados. Entonces él estuvo muchas horas metido en las celdas, no solo con Goering, sino con los otros 21 encausados que había. ¿No? Y seguramente Fernando no tuvo ese contacto personal con la familia de Goering, que también podemos ver en la película. Pues mira, yo no me he leído su libro y no lo sé si en el libro eso aparece. En realidad la película, y es un dato que no te puedo corroborar, no, a mí me extraña. Yo cuando vi la película me resultó muy extraño el hecho de que pudiera tener esa relación tan cercana con la mujer, la segunda esposa de Goering y su hija, ¿no? Esa relación tan próxima. Además, él no habla alemán y en la película se ve cómo muchas veces va solo a la familia de ella. Entonces, ¿en qué hablan? Claro, que por cierto su intérprete es un personaje clave en la película para que también entendamos cómo es la relación final de Goering y este psiquiatra que también que vio cómo su vida se marcaba por este juicio, ¿no? Exacto, a mí me sorprendió también mucho, no lo vamos a destripar aquí porque realmente sorprende muchísimo esa escena al final, cuando hace esa confesión, el intérprete, y es cuando entonces ves claras muchas cosas y dices, joder, qué cuajo tiene, cómo lo ha llevado, ¿no? Cómo lo ha llevado todo, ¿no? A mí esa escena me pareció muy bonita. Ya digo, no me he leído ninguna de las dos obras de referencia, porque mira, te hablaba de 22 celdas en Nuremberg, que es la obra que escribe Douglas Kelly, el psiquiatra. La escribe inmediatamente después de volver a Estados Unidos, pero la película está basada en un libro que se llama El nazi y el psiquiatra. El libro está escrito por un tal Jack L. Hay con H. Y es un libro reciente, es del año 83. Ahora sí está traducido en español, he visto en Amazon, pero ya digo, no me lo he leído. Entonces no sé si esa relación personal que él tiene con la familia de Goering
realmente llegó a darse en la historia real o no. Lo cierto es que Goering, cuando llega a Nuremberg, llega totalmente hundido. Bueno, ha sido detenido por los norteamericanos o ha buscado realmente que lo detengan. Él quería caer en manos norteamericanas, no en manos soviéticas, obviamente. Era inteligente. Pesaba cerca de 140 kilos y era un adicto a las drogas. Se tomaba miles de comprimidos. Pero en Nuremberg es sometido a un proceso de desintoxicación, pierde 30 kilos y recupera completamente la lucidez. Es entonces cuando aparece el político brillante, que indudablemente lo fue, porque vuelvo a decir lo mismo, el análisis de Kelly no da lugar a dudas. Era con diferencia de los nazis que allí había, el nazi más inteligente, más brillante y más racional dentro de ese mundo criminal que es el nazismo. Y este Nuremberg cuando Goering se convierte en el jefe de los acusados. Todos, de manera indiscutible, lo asumen como el líder del grupo. No en vano había sido el sucesor de Hitler hasta su defenestración unas semanas antes del final de la guerra, ¿no? Unas semanas antes del final del suicidio de Hitler. Que nos contaste aquí en Luz y Oscuridad cuando hablamos de Goering. Exactamente. Organizaba a los demás, daba instrucciones, mantenía la disciplina y lo más importante, que es otra de las ideas fundamentales del análisis psiquiátrico de Kelly, es que nunca mostró arrepentimiento. Entonces, ese personaje simpático, que responde rápido, que es irónico, que al tribunal durante el interrogatorio, y esto se ve muy bien en la película, los pone en jaque. O sea, hay momentos en los que acorrala por completo a Robert Jackson, al juez, porque es un tipo muy rápido, porque tiene mucha desfachatez, porque utiliza la ironía, porque devuelve las acusaciones, le da la vuelta al calcetín y convierte la acusación de los aliados en una réplica bastante contundente contra ellos, por ejemplo, con el tema de los bombardeos, por ejemplo. Pero si vosotros hacíais lo mismo. Entonces, pero no tiene la más mínima empatía, que esto es un dato importante de Kelly, y no muestra arrepentimiento. Mira, una de las antes de nuestro programa de hoy me he vuelto a consultar un libro que tengo aquí de cabecera, que son Interrogations, es un libro que tengo en inglés de Richard Overy, sobre los interrogatorios a los acusados en Nuremberg. Y he vuelto a leerme las preguntas que le hizo Kelly en la celda a Goering. Y, por ejemplo, una de las preguntas que le hace, que te deja un poco la sangre helada, es cuando él le pregunta, pero vamos a ver, tú fuiste responsable, le dice a Goering, del asesinato de Ernest Röhm, el jefe de las SA, durante la noche de los cuchillos largos, durante la defenestración de líderes de las SA en 1934. Y Röhm era íntimo amigo tuyo. Dice, ¿cómo no te dio ningún tipo de remordimiento ordenar el asesinato de tu amigo íntimo como era Röhm? Y entonces Goering le dice, con una frialdad enorme, se le queda mirando, como con cara de, ¿pero tú eres tonto? O sea, dice, ¿pero no te das cuenta? Dice, me lo cargué, di la orden de que lo ejecutaran porque se interpuso en nuestro camino. Estoy un poco haciendo una recreación de lo que he leído hace un rato, en este libro. Porque se interpuso en mi camino. No tenía, en ese aspecto, no tiene la más mínima empatía. Él está dominado por una ideología perversa y criminal como es el nazismo. Y a partir de ese dominio, todo ese potencial que él tiene para la dialéctica, para la ironía, para el humor, para el liderazgo, para la oratoria, todo eso ya lo emplea para, bueno, pues lo pone al servicio del mal. Él, fíjate, en Nuremberg dice que había actuado por el bien de Alemania, que Hitler era un gran líder, nunca lo negó en el proceso, que la guerra justificaba muchas decisiones y que los vencedores estaban haciendo justicia con los vencidos. Por tanto, no reconocía la autoridad del tribunal. Esto fue una táctica seguida por muchos de los acusados. Por supuesto, negó cualquier culpa moral. Y luego, bueno, pues ya sabemos un poco, porque lo vimos también en nuestros programas sobre Nuremberg, el proceso. Goering fue condenado a muerte
de los 4 grandes cargos: conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero alguien, la noche del 15 al 16 de octubre del 46, pocas horas antes de la ejecución, ya le habían sentenciado a muerte. Él pidió que se le fusilara en calidad a su rango militar. Había sido ministro del aire, de la Luftwaffe. El tribunal le negó ese privilegio, y entonces la noche del 15 al 16 de octubre ingirió una cápsula de cianuro y se suicidó. No ha quedado claro históricamente quién le pudo dar la cápsula. Corrió el rumor de que uno de los guardias estadounidenses, un tal Herbert Lee Stivers, le había pasado la cápsula. De hecho, este soldado confesó en el año 1983, que le había entregado una cápsula pensando que era medicación, que le había pasado una señora alemana, una medicación para Goering. Pero muchos historiadores consideran que esto es un relato bastante improbable, porque hay muchas inconsistencias, sobre todo cronológicas, y no hay evidencias. Lo más probable, la tesis que hoy en día parece que es más probable, es que él consiguiera haber ocultado la cápsula, y cuando vio que la ejecución era inminente, pues que se la tomara. Pero bueno, a mí, ya para acabar un poquito estas dos vidas paralelas, ¿no?, tan contrapuestas, la de Goering y la de Douglas Kelly. Fíjate que Kelly, cuando vuelve a Estados Unidos, publica este libro que te comentaba al principio, 22 celdas en Nuremberg. Impartió numerosas conferencias y continuó su carrera académica en el ámbito de la psiquiatría. Él nunca dejó de reflexionar de una idea que le obsesionó a partir de aquellas entrevistas en Nuremberg. El peligro no eran unos monstruos alemanes irrepetibles, sino la capacidad de cualquier sociedad de producir monstruos semejantes, líderes semejantes. Esta es un poco la idea fuerza, que desarrolla toda la trayectoria posterior de Kelly. En enero de 1958 se suicida ingiriendo una cápsula de cianuro, Raquel. Ya. Exactamente el mismo método que empleó Goering. Las razones no han quedado claras. No hubo carta de suicidio, no hubo despedida, no hubo pistas. Hay quien afirma que había guardado algunas cápsulas desde el periodo de Nuremberg, pero bueno, esto es una versión que ha sido discutida incluso por su propia familia y que no se puede dar por probada. No sabemos las razones del suicidio. Si terminó torturado después de aquellas entrevistas, de haberse enfrentado realmente a la encarnación del mal con diferentes caras, que son las que vio en aquellas celdas de Nuremberg. Pero la realidad es que en el 58, algo menos de una década después de su experiencia por Nuremberg, él se suicida. Y desde este punto de vista, yo creo que la película merece la pena verse, porque hay momentos, sobre todo en esos momentos más intimistas, en donde Kelly está hablando con Goering en la celda, y poco a poco van teniendo una aproximación personal. Hay momentos en los que ves a un Goering bastante humano. Luego, evidentemente, se quita la careta. A medida que va avanzando la película, va mostrando el verdadero criminal que fue, por lo que se le sentenció a muerte. Pero en ese aspecto yo creo que la película está muy, muy lograda y creo que es muy recomendable. Pues nos unimos, por supuesto, a la recomendación de Fernando Navarro García, que enriquece con este programa el visionado de Nuremberg, si lo han visto, y si no, bueno, pues seguro que su mensaje resonará cuando vean estas imágenes, las imágenes de esta película Nuremberg, que tiene como especial protagonista a Goering y a su psiquiatra, el atormentado Douglas Kelly, interpretado magistralmente por Rami Malek. Muchísimas gracias, Fernando. Te esperamos en el próximo Luz y Oscuridad bajo el nazismo. Pues un abrazo enorme, Raquel, a ti y a todos los oyentes de Radio Sefarad. Hasta la próxima.